En este video vamos a resolver este ejercicio, ¿no? Es una viga de distintos materiales. El primer material sería madera y el segundo material sería acero, ¿no? Si vemos, ¿no? Tanto la madera como el acero tienen bases constantes, es decir, ambos comparten una base de 10 centímetros, ¿no? Para este tipo de ejercicios, cuando tienen bases constantes, el mejor método para resolverlo, ¿no? Cuando son dos distintos materiales, es el método de la sección transformada, es decir, homogeneizar a un material, ¿no? Es decir, de dos materiales convertimos a uno solo, ¿no? En este caso lo hemos llevado al acero, pero también podemos llevarlo a la madera, ¿no? Es decir, este acero transformar a madera, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Un primer paso sería la homogeneización, ¿no? Es decir, transformar la base. Para este paso hemos usado esta ecuación, ¿no? A ver, módulo de elasticidad del material, en este caso, del que estamos transformando, ¿no? Entonces yo lo voy a llamar EH, ¿no? Y abajo sería módulo de elasticidad del material que estamos transformando, EB. Va a ser igual a base sub B dividido entre base sub H, ¿no? Tiene relación. Módulo de elasticidad del material que estamos transformando, aquí pongo, que transformamos. Y este sería el módulo del material al que, ¿no? Al que transformamos, ¿no? Y esto ya viene inverso, ¿no? Si este módulo de elasticidad que estamos transformando, esta sería la base que estamos transformando. Y esta sería la base real, también lo llaman, ¿no? Entonces, siguiendo esto, tenemos módulo de elasticidad que estamos transformando, del material que estamos transformando. En este caso estamos transformando la madera, es decir, aquí viene el módulo de elasticidad de la madera, dividido entre el módulo de elasticidad al material que vamos a transformar. En este caso va a ser módulo de elasticidad del acero, ¿no? Y esto viene inversamente proporcional, vamos a decir, ¿no? Este va a ser base del acero, la nueva base transformada, y este va a ser la base de la madera, ¿no? Perdón, madera. ¿Qué es lo que yo quiero? La nueva base del acero, es decir, la base transformada. Entonces simplemente despejo, ¿no? Módulo de elasticidad de la madera, módulo de elasticidad del acero por multiplicado la base real, ¿no? También lo llaman base real, en este caso base de la madera. Y es esta ecuación, ¿no? Miren. Base del acero, módulo de elasticidad de la madera, nos da como dato. Dice que es 0,1 exponente a la 6. Módulo de elasticidad del acero es 2 exponente a la 6, multiplicado por la base de la madera, en este caso, esta base. Me dice que es 10. A ver, voy a hacerlo en otra capa, en esta capa, ¿no? Listo. Haciendo las operaciones, me sale 0,5. Es decir, se ha reducido, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Con rojo. Que todo esto, todo este material, ¿no? Más que todo la base, ¿no? Homogenizamos siempre la base, nunca homogenizamos la altura, homogenizamos la base. Entonces todo esto es equivalente, ¿no? En acero a todo esto en madera, ¿no? Este pedacito de acero es equivalente a este pedazo más grande de madera, en otras palabras, ¿no? Hemos buscado una equivalencia, hemos transformado, hemos idealizado nada más, ¿no? ¿Qué más? Una vez que ya tengo, ¿no? En sí me hago lo mismo. Me dibujo el mismo gráfico, a eso me refiero. Este es el material, ¿no? De acero, ¿no? Como no he transformado, ¿no? Simplemente lo vuelvo a dibujar. Noten que estoy siguiendo, ¿no? Un patroncito, ¿no? Pero esto, el otro material que sí he transformado, ¿no? En este caso la altura sigue siendo la misma, obviamente. Lo único que he transformado sería la base, ¿no? De 10 me está transformando a 0,5. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, eso sería todo, ¿no? Ahora, esta mi viga de distintos materiales es equivalente a esta viga homogenizada, ¿no? Ahora yo tengo que trabajar como dice el nombre, método de la sección transformada, tengo que trabajar en la sección transformada. Es decir, me olvido temporalmente de esto, ¿no? En sí, permanentemente, ¿no? Ya no me interesa más que para saber, ¿no? Que es un problema de viga de distintos materiales. Ahora, todos los cálculos lo voy a hacer con esto, con esta otra sección transversal. Por eso la dibujo al lado, para que se entienda mejor. ¿Qué más? Saco el área. ¿El área de qué viga? De mi viga homogenizada. ¿A qué es igual el área? 10 por 1,2 más 0,5 por 13,8 me da 18,9, ¿no? También quiero el centro de gravedad de mi sección homogenizada, de mi viga homogenizada. A ver, ¿dónde está? Acá está, ¿no? Sabemos que aquí hay un eje de simetría, es decir, este es mi eje de simetría. ¿Qué sé yo? Ese que sea mi eje Y.
Ya, está bien. Entonces, el centro de gravedad de eso va a ser 5. Lo que me faltaría hallar es el otro centro de gravedad, ¿no? De mi otro eje centroidal, en este caso el eje Z. ¿Cómo voy a hallar? Simplemente aplico la fórmula, ¿no? Lo voy a anotar acá, ¿no? Para hallar el y centroidal es igual a la sumatoria de todas las áreas multiplicado por y sub i dividido entre la sumatoria de todas las áreas o el área total, ¿no? En este caso el área total es esta. Entonces digo, ¿cuántas figuras tengo? Tengo dos figuras, ¿no? Lo divido en dos figuras. Entonces digo sumatoria de cada área por su y sub i. ¿Qué es su y sub i? Bueno, lo vamos a hacer detallado. Acá yo tengo un eje de referencia. Este eje de referencia es imaginario, ¿no? Y me lo estoy poniendo yo. Un eje de referencia horizontal, perdón, y un eje de referencia vertical. Ahora sí, dice, el área, acá está. El área, ¿no? De la primera figura va a ser 10 por 1.2. ¿Dónde está? Acá está. 10 por 1. Multiplicado por y sub i. Y sub i no es otra cosa que la distancia desde el centro de gravedad de mi figura hacia mi eje de referencia, ¿no? Aquí está. Desde mi figura, este centro de gravedad, hacia mi eje de referencia. ¿Cuánto es esa distancia? 1.2 medios, ¿no? Acá está. Dice más el área de mi otra figura, que sería 0,5, ¿no? De base por la altura 13.8. Acá está. Multiplicado por lo mismo, ¿dónde está el centro de gravedad de esta figura? Más o menos está 3, 4. Acá está, ¿no? Desde la distancia desde el centro de gravedad hasta mi eje de referencia. ¿Cuánto es esa distancia? Esa distancia es 1.2 más 13.8, que es la altura total de mi figura 2, vamos a decirlo, medios, ¿no? Es decir, toda esta distancia. Toda esta distancia es 13.8 medios, ¿no? Entonces sería 1.2 más 13.8. Y ahí está, dividido entre el área total. Haciendo cálculos me sale 3.3381 centímetros, ¿no? Y este resultado vendría a ser este, ¿no? Yo siempre, ¿no? Personalmente siempre calculo esta otra cota. ¿A qué sería igual esa cota? Sería igual a 15, ¿no? Que es la altura total de mi viga, ¿no? De mi viga de distintos materiales, menos el y centroidal, que sería 3.3381. Eso me da 11.6619, ¿no? Realmente necesito eso yo, ¿no? Ahora sí, voy allá a la inercia. Yo he usado la inercia respecto a su base, ¿no? Por eso dice base. A ver, voy a hacerlo con... No, acá. Tengo mi tabla. Todos tienen una tabla de inercias, ¿no? Acá es su centro de gravedad, ¿no? Ahora, esa tabla siempre tiene ejes. En este caso tiene... Bueno, tiene ejes que pasan por su perímetro y tiene ejes centroidales, ¿no? Esto generalmente lo llaman X así, con sombrerito. Sería X y Y, ¿no? Son ejes que pasan por su base, ¿no? Y ejes que pasan por su centro de gravedad. Acá está su centro de gravedad, ¿no? Ahora, esas tablitas nos dan fórmulas. La primera fórmula nos dice I, inercia en X, que pase por su centro de gravedad. ¿A qué es igual? Es igual a la base. Voy a poner... Bueno, voy a decir que esta es la base y esta es la altura. Es igual a la base por la altura al cubo entre 2. Inercia respecto a su centro de gravedad. Inercia respecto a su base. Es igual a la base por la altura al cubo entre 3, ¿no? Y eso sería respecto a su base, ¿no? Ambas bases, tanto la horizontal como la vertical, ¿no? En este caso, para sería la inercia en Y, ¿no? La inercia en Y, vuelvo a hacerlo. La inercia en Y va a ser igual a su base. ¿Cuánto es su base? En este caso es H. H por su altura, en este caso su altura cambia a B, por B al cubo entre 3, ¿no? Para esto lo mismo, la inercia en Y va a ser igual a la base, no, lo mismo, la base para mí ahora va a ser H, la altura para mí ahora va a ser B, H por B al cubo entre 12, ¿no? Estas serían las fórmulas que nos ofrecen. El producto de inercia obviamente es 0 porque es una figura simétrica. Entonces, las que vamos a usar nosotros, bueno, las que yo he usado, ustedes pueden usar esto. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Ahorita les digo. Ahora las que vamos a usar serían estas. Inercia respecto a su base. Como yo no quiero hallar la inercia en Y, ¿no? Es un problema de flexión, simplemente me he extraído este pequeño ejercicio. Voy a hallar esto, la inercia en X, ¿no? ¿Por qué me he extraído este pequeño ejercicio? Porque vamos a resolver esta viga de distintos materiales por dos métodos. Este sería el primer método de la sección transformada. El siguiente método lo vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces yo voy a usar esta inercia en X. Me voy con rojo ya. Entonces, me dice que la inercia respecto a su base va a ser base por altura al cubo entre 3, ¿no? Me voy a esto y tengo esto, ¿no? Esta es mi sección, yo quiero hallar la inercia. ¿Por qué no uso Steiner?
Perdón, ¿por qué no uso la inercia respecto al centro de gravedad? Porque me va a obligar a usar Steiner, ¿no? La inercia respecto al centro de gravedad está acá. La inercia respecto al centro de gravedad está acá. ¿Qué quiere decir esto? Que esta inercia tengo que trasladarla hasta mi centro de gravedad, es decir, hasta aquí, ¿no? Para hallar la inercia de mi figura compuesta. Lo mismo de acá, esta inercia lo tengo que trasladar hacia mi centro de gravedad de mi figura compuesta. ¿Qué se llama hacer esto? Trasladar esas inercias. Eso se llama el teorema de Steiner, aplicar el teorema de Steiner, ¿no? Yo no quiero hacerlo, la verdad, me da flojera, digamos, ¿no? Es un poquito más de trabajo, yo quiero evitarme eso. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar el otro concepto que me dice inercia respecto a su base. Ya lo hemos hecho en un video. Ya voy a usar un color fuerte, este. ¿Cuál va a ser mi primer área? Va a ser esta. ¿No? ¿Por qué me dibuja atrás? Porque esta capa está inferior. Si yo lo subo, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Mi primera figura va a ser esta. Respecto a su base. ¿Cuál va a ser la inercia de esa figura? Va a ser igual a base. ¿Cuánto es mi base? Mi base es este, 0,5. Mi altura va a ser todo esto. ¿Cuánto vale todo esto? 11.6619. Y acá lo tengo. 0,5 por 11.6619 al cubo entre 3, ¿no? Es decir, he aplicado esto. Base por altura al cubo entre 3. Listo. Mi segunda figura, ¿no? La voy a hacer con otro color. Con un verde. Mi segunda figura va a ser esto. Bueno, lo voy a hacer con el mismo color para que se entienda. Creo que era... Ya, lo voy a hacer con esto, ¿no? Esta vendría, perdón, mi segunda figura va a ser todo esto, perdón. Noten que es respecto a su base, es decir, que la base tiene que compartir, o sea, ambos tienen que compartir la misma base, o el mismo lugar de la base, ¿no? La misma dimensión, no, pero sí el mismo lugar, la misma ubicación. En este caso, la base es esta, de mi primera figura. De mi segunda figura comparte la misma ubicación. En este caso, esa ubicación vendría a ser donde está el eje neutro o el centro de gravedad, ¿no? Centro de gravedad de mi figura compuesta. Entonces, la segunda inercia va a ser base por altura al cubo entre 3. ¿Cuánto es mi base? 10. ¿Cuánto es mi altura? 3.3381, ¿no? Entonces acá está, 10 por 3.3381 al cubo entre 3. Ahora sí, resto mis dos figuras para formar mi figura compuesta, ¿no? Voy a usar esto. Mis dos figuras que voy a restar van a ser esto. Noten que estoy compartiendo la misma base, ¿no? Es esta misma base. ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser la inercia de esa figura que estoy restando? Base por altura al cubo entre 3. Lo multiplico por 2, ¿no? Porque son dos figuras. Eso. Yo lo voy a hacer directo. He dicho 10 menos 0,5. Es decir, todo este ancho lo he restado menos el ancho de su alma, ¿no? 10 menos 0,5. Esta sería la base. Es decir, esta base más esta base, ¿no? Ya no multiplico por 2, a eso me refiero. Sería mi base. Por la altura vendría a ser esta pequeña alturita, ¿no? Que sería 3.3381 menos 1.2. Listo. 3.381 menos 1.2 al cubo entre 3, ¿no? Entonces ya tuviera esta inercia de mi figura, ¿no? La que está sombreada de color rosado, ¿no? Rosado es por ahí. Entonces, haciendo operaciones me sale 357.3716 centímetros a la cuarta. Esto para mí vendría a ser mi... Perdón. ¿Qué voy a poner? Mi inercia homogenizada. ¿Pero de qué material? Ya se vio el otro ejercicio. ¿De qué material? Del acero, ¿no? Esta es mi inercia homogenizada al acero, ¿no? Aquí he dicho, viga homogenizada, he transformado la madera al acero, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Espero que me hayan entendido este ejercicio. Ahora vamos al otro método. El otro método es más interesante, ¿no? El otro método se llama el método de el área ponderada, ¿no? Como siempre voy a dar crédito al docente que me ha enseñado, que en este caso era el ingeniero Hugo Mercado, ¿no? De la Facultad Nacional de Ingeniería, ¿no? Dicta la materia CIP 2202, ¿no? A y B, ¿no? Paralelo A, paralelo B. ¿Qué es el método del área ponderada? Ese método más que todo me sirve para secciones de base no constante. Es decir, el primer ejemplo era esto, ¿no? Mi sección de base constante, este es un material y este es otro material, ¿no? Acá la base es constante para ambos materiales, perfecto. Tengo otro ejemplo, otro tipo de ejemplo. Tengo esta sección, ¿no? Esto es madera y aquí hay perfiles de acero, ¿no? También podemos aplicar el método de la sección transformada. Lo ideal sería transformar la madera, ¿no? Perfecto. Otro ejemplo, a ver que me acuerde, más o menos ya sería este.
tengo una sección rectángulo, ¿no? Perdón, un triángulo. Es madera y también está reforzado abajo por una plaquita de acero. Acá tengo dos materiales y veo que esta sección, ¿no? En este caso lo que se refiere a madera, tiene una base variable, ¿no? No es una base constante, tiene una base variable. En lo que se refiere al acero, sí tiene una base constante. Entonces, para esto podemos aplicar el método de la sección transformada también, ¿no? El método de la sección transformada, ¿no? Lo que hemos visto ahorita. Tendríamos que homogenizar esta base, ¿no? O en definitiva transformamos el acero, ¿no? No nos hacemos lío con las bases. Y este acero, de acero a madera, esta sección se va a volver más grande, ¿no? Si homogenizamos la madera, de madera a acero, la madera, esta sección se va a volver un triángulo más pequeñito, ¿no? Eso sería. O también podemos usar el otro método, que vamos a ver a continuación, ¿no? Que era el método del área ponderada, ¿no? Eh, Otro ejemplo vendría a ser este. Tenemos una sección trapezoidal, vamos a decir que es de madera también, ¿no? Y a su vez está reforzado con una plaquita de acero, ¿no? Lo mismo. Podemos usar... ¡Ay, qué choca! Es esto. Ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Lo mismo, podemos usar sección transformada o método del área ponderada, ¿no? En estos ejercicios, el que vamos a hacer a continuación, lo mismo. Podemos usar sección transformada o área ponderada, ¿no? Ahora, hay otro tipo de ejercicios que son las que tienen, en este caso mi base es variable, pero tiene dos cotas constantes, digamos, ¿no? Un inicio y un final. Por eso podemos usar el método de la sección transformada. Pero ¿qué pasa si tenemos este tipo de secciones? Tengo acá, ¿no? Bueno, tengo acá mi figura, ¿no? En este caso va a ser mi viga, vamos a decirlo, de dos materiales. Este de acá para mí va a ser de un material hormigón, perdón, me estoy trabando, hormigón, ¿no? Y este de acá va a ser para mí acero, ¿no? Una sección tubular de acero. ¿Qué pasa acá? Que tengo dos materiales y ambos materiales son o tienen la base totalmente variable, ¿no? Es decir, no hay dos puntos fijos, ¿no? Dos cotas constantes que me permitan aplicar el método de la sección transformada. En este caso, mi única opción es aplicar el método del área ponderada, ¿no? Ahí está. Podemos transformar sección, pero no se va a transformar gráficamente, ¿no? Porque recordemos, la sección transformada simplemente podemos homogenizar la base, ¿no? En este caso no tiene ninguna base, perdón, no tiene ninguna base constante, ¿no? Todas sus fibras, vamos a decirlo, son variables. Entonces, para este caso tenemos que usar el método del área ponderada, ¿no? Bueno, creo, no sé si me han entendido esta parte, ¿no? A otro tipo de ejercicios de esto, más que todo cuando es una sección circular, ¿no? Nos vemos obligados a usar el método del área ponderada. Entonces, acá estamos en este ejercicio, ¿no? Este ejercicio es el que es de nosotros. Método de la sección transformada. Ya hemos resuelto por el método de la sección transformada. Ahora vamos a resolver por el método del área ponderada. Entonces, vamos, acá está el método de la sección transformada. Y acá está el método del área ponderada, ¿no? Me voy a dibujar la misma viga, la misma sección. Tienen las mismas cotas de 10 por 10, 1.2 y 13.8, ¿no? Y notemos que ya me está dando los mismos resultados. Primeramente el Y centroidal. Voy a usar esta fórmula, ¿no? Aquí lo voy a ir poniendo las fórmulas. Y centroidal va a ser igual a la sumatoria de cada área sub i multiplicado por y sub i multiplicado por e sub i, ¿no? Dividido entre la sumatoria de cada área a sub i multiplicado por e sub i. Es decir, ahora ya no es cada figura, ahora es cada figura, pero que contenga el material, ¿no? Es decir, acá tengo dos figuras. Estas dos figuras tienen distintos materiales. La primera figura es el acero y tiene un módulo de elasticidad del acero de 2 por exponente a la 6. La segunda figura va a ser la madera. Su módulo de elasticidad de esa madera va a ser 0,1 exponente a la 6, ¿no? Entonces aplico esta fórmula. Me dice sumatoria de A sub i, en este caso he cambiado la posición, ¿no? Perdón. Este A sub i está bien. La sumatoria de E sub i multiplicado por A sub i por y sub i, ¿no? He hecho esto. Acá creo que he hecho lo mismo. Sí, completo. ¿No? Sumatoria de E sub i multiplicado por A sub i. Ahora sí, ¿no? Para que se me entienda la fórmula. Digo, voy a hacer con rojo.
sumatoria, ¿no? La primera figura va a ser esta, ¿no? Tiene un área, tiene un módulo de elasticidad y va a tener una distancia. Dice E sub i. ¿Qué material es esto? Es el acero. ¿Cuál es el módulo de elasticidad? Bueno, primero hecho de la madera, estoy viendo acá. Primero hecho de la madera. Módulo de elasticidad de la madera es 0,1 exponente a la 6 multiplicado por el área. El área va a ser 10 por 13.8. ¿No? 10 por 13.8 multiplicado desde el centro de gravedad de mi figura, lo mismo, ¿no? Uy, ¿qué he hecho ahora acá? Ah, ya. Que, ¿dónde está? Lo mismo que he hecho en el anterior caso, ¿no? Me he trazado dos ejes de referencia. Estos son mis ejes de referencia. Generalmente ya no lo trazamos, ¿no? Están en nuestra cabeza, digamos. Nosotros lo ubicamos en el extremo inferior de la parte izquierda. Multiplicado por la distancia desde el centro de gravedad. El centro de gravedad estaría acá, ¿no? Voy a hacer con azul. Desde el centro de gravedad hasta mi eje de referencia. ¿Cuánto es esta distancia? Esta distancia para mí es 1.2 más 13.8 medios, ¿no? 13.8 medios es esta distancia de acá hasta acá. No sé qué estoy haciendo acá. Ya, este está mal. 0.15 realizado. Ok, ya, ahora sí. ¿No? Entonces, eso vendría a ser esta distancia. Más, ¿no? Recordemos que es una sumatoria. El área de mi, perdón, el módulo de elasticidad de mi segundo material, que es el acero. El acero tiene un módulo de elasticidad 2 exponente a la 6 multiplicado por el área. El área para mí es 10 por 1.2, ¿no? Multiplicado por la distancia desde el centro de gravedad de mi figura, en este caso, es desde acá hasta mi eje de referencia, que es igual a 1.2 medios, ¿no? ¿Qué sería esto? Dividido entre el módulo de elasticidad, ¿no? Acá está, multiplicado por el área, en este caso el área de mi sección de madera, ¿no? Más el módulo de elasticidad de mi segundo material, el acero, acá está, multiplicado por el área de ese material, que es 10 por 1.2, ¿no? Notemos que todo está elevado a la exponente a la 6, ¿no? Podemos factorizar y simplificar, es lo que yo he hecho. De acá factorizamos e a la 6 y de acá abajo factorizamos e a la 6 y se simplifica, ¿no? Por eso nos da un valor de 3.3381, un valor pequeño. Es el mismo valor, si se dan cuenta, miren, es el mismo. Ok. Ahora vamos a lo que sería la inercia ponderada. Esta vendría a ser la fórmula. Bueno, en sí no. La generalizada vendría a ser esta. Inercia ponderada en X va a ser igual a la sumatoria, ¿no? Del módulo de elasticidad multiplicado por la inercia, ¿no? De cada figura, ¿no? Multiplicado por la inercia de cada figura. Esto hay que entender en esto, nada más. Vamos a entender esto. De esa inercia lo multiplicamos por el módulo de elasticidad y ok, ¿no? ¿Qué más? A ver. Entonces yo digo, inercia ponderada en X va a ser igual al módulo de elasticidad del acero multiplicado por la inercia X centroidal del acero. Más el módulo de elasticidad de la madera multiplicado por la inercia X centroidal de la madera. ¿A qué se refiere centroidal? A que esta inercia, ¿dónde está? Voy a dibujar mi eje vertical. Mi eje vertical o mi, en este caso, Y, perdón, acá estoy teniendo una contradicción en la nomenclatura. Esto para mí es Y, ¿no? Este es Z, el eje Z al eje Y. Yo acá lo estoy llamando inercia ponderada en el eje X. Esto es porque este ejercicio es de RESIS 2 y este método me lo han enseñado en RESIS 1, ¿no? Entonces yo acá debería llamarlo ahí está, inercia ponderada Z, ¿no? Al eje Z, momento de inercia ponderada al eje Z. Entonces, ya empiezo a hacer, miren, inercia ponderada en Z va a ser igual al módulo de elasticidad del primer material. ¿Qué material estamos considerando? Estamos considerando el acero, ¿no? Entonces yo hallo la inercia, pero no la inercia centroidal de mi figura. Yo quiero hallar la inercia, la inercia centroidal de mi figura. Perdón, ¿qué estoy haciendo acá? De mi figura, ¿no? Pero trasladado a la inercia centroidal de mi sección compuesta. Es decir, tengo que aplicar el teorema de Steiner. Por eso dice inercia centroidal de mi figura
Pero ese centroidal se refiere al centroide de mi figura compuesta, no de mi figura, de mi primera figura, que sería el acero, ¿no? De mi figura compuesta, estoy trabajando con mi figura compuesta acá. Y eso es lo que hago, todo esto vendría a ser esa inercia. Lo voy a hacer con otro colorcito para que se entienda, ¿no? Todo esto lo voy a poner de azul, digamos. Ahora sí, ¿no? Aquí es igual, voy a usar, ¿qué estoy usando acá? La inercia respecto a su centro de gravedad de mi figura, ¿no? La inercia respecto a su centro de gravedad vendría a ser base 10 por altura 1.2 al cubo entre 12 respecto a su centro de gravedad, respecto a este centro, repito. Más, ¿no? Voy a aplicar Steiner, el teorema de Steiner. Esta inercia que he encontrado acá, la tengo que trasladar acá. Eso es el teorema de Steiner, ese es el concepto. Entonces digo, más 10 por 1.2, esto vendría a ser el área, ¿no? Bueno, no sé si será necesario que explique el teorema de Steiner, ¿no? O la fórmula del teorema de Steiner. Multiplicado por, esto para mí es una distancia. ¿Qué distancia es? Pues es esta distancia de acá, desde el centro de gravedad de mi figura al centro de gravedad de mi figura compuesta. Aquí es igual esa distancia, es igual a 3.3381, ¿no? Que es toda esta distancia, menos esta distancia de acá, que es igual a 1.2 medios. Con esto yo he tenido la inercia de esta figura, pero respecto al centro de gravedad de mi figura compuesta. Eso es todo, más lo mismo que he hecho acá. ¿Dónde está el color rojo? Ahí está, ¿no? Más el módulo de elasticidad de la siguiente figura. ¿Cuál es la siguiente figura? En este caso es la madera, ¿no? Entonces digo 0,1 exponente a la 6 multiplicado, acá está lo interesante, ¿no? Para los que ya me han entendido, ya se han debido dar cuenta que he usado inercia respecto a su base. No he hecho Steiner, podría haber hecho Steiner, a ver, lo voy a hacer ahorita. Inercia respecto a su base, he dicho base por altura al cubo entre 3, ¿no? Esta sería mi primera figura. Mi segunda figura va a ser base, ¿no? La misma base por altura al cubo entre 3. Y habría completado mi sección de madera, ¿no? Que tiene una base de 10 y una altura de 13.8. ¿No? De la primera figura la base va a ser 10, ¿no? Notemos también, esto es muy importante, que la base está ubicado justamente en mi eje Z, ¿no? Que es lo que yo quiero, es donde quiero la inercia, ¿no? En el centro de gravedad de mi figura compuesta. Entonces digo base 10, acá está, ¿no? 10 por la altura. La altura para mí es, perdón, primero he hecho esto. Base 10, la altura es todo estito. ¿A qué va a ser igual eso? A 3.3381 menos 1.2, acá está. 3.3381 menos 1.2 al cubo entre 3, listo. A ver, ya. Más, dice, la segunda figura. La segunda figura dice base 10 por la altura 11.6619 al cubo entre 3, ¿no? Listo, ya tengo la inercia de toda esta figura respecto al centro de gravedad. Ese centro de gravedad está chocando con ambas bases, ¿no? Por eso estoy haciendo ese pequeño truquito, digamos, ¿no? Para no aplicar Steiner muchas veces. Haciendo operaciones, perdón, me sale 714.731429 por 10 a la sexta o exponente a la sexta. Esta es una inercia ponderada, me dan estas unidades. Estas son las unidades del módulo de elasticidad multiplicado por la inercia, ¿no? Por las unidades, en este caso, de inercia, ¿no? Centímetros a la cuarta. Ahora vamos a hacer dos verificaciones, ¿no? A ver, la calculo. Ya. La primera, voy a hacer... ¿dónde está? Voy a seleccionar. Me voy a seleccionar todo esto. Me voy a copiar. Me voy a trabajar acá. ¿Qué he dicho que voy a hacer? Para que me entiendan un poquito mejor. Esto lo voy a trabajar respecto o con el teorema de Steiner, ¿no? Entonces digo base, ¿no? Me olvido de lo que está de color rosado, va a ser una sola figura, ¿no? Base 10. Entonces digo 10. ¿Qué ha pasado? Ya. Base 10 por altura. ¿La altura cuánto va a ser? En este caso va a ser, ¿cuánto era? 13.8, ¿no? 13.8 al cubo. Todo esto entre 12. La inercia respecto a su centro de gravedad. Más el área. El área va a ser 10 por 13.8 multiplicado por la distancia desde el centro de gravedad de mi figura al centro de gravedad de mi figura compuesta. ¿Cuál sería esta distancia? El centro de gravedad sería esta, de mi figura a mi figura compuesta, ¿no? Sería esto. ¿A qué es igual esa distancia? Esa distancia es igual a... ¿dónde está? Todo esto es 11.6619 y esto para mí es 13.8 medios. Entonces esta distancia va a ser 11.6619 menos 13.8 medios. Entonces digo acá 11.6619, ¿no? 6619 menos
13.8 medios. Cierro y esta distancia está elevada al cuadrado. Ahora sí, ¿cuánto sale esta inercia? Lo meto en la calculadora. A ver, 2 exponente a la 6, 10 por 1.2 al cubo, entre 12 más 10 por 1.2 multiplicado por 3.3381 menos 1.2 entre 2 más 0,1 exponente a la 6 multiplicado por 10 por 13.8 al cubo entre 12 más 10 por 13.8, 11.6619 menos 13.8, me da lo mismo. 7, 14, me voy a poner todos los resultados. 743, 142, 8.857, ¿no? Yo simplemente trabajo en notación científica, digamos, ¿no? Unidades de esfuerzo, kilogramos, centímetro al cuadrado multiplicado por centímetros a la cuarta. Esta es mi inercia ponderada. Noten que no tiene unidades de inercia, ¿no? Es que esta inercia ponderada son de ambos materiales, tanto del acero como de la madera, en este caso, ¿no? Está ponderando, por eso se llama inercia ponderada. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Digamos que estoy trabajando en deflexiones, ¿no? Estoy haciendo un problema de deflexiones, ¿no? De esfuerzos también se puede hacer, ¿no? Problema de esfuerzos por flexión. Pero estoy en un problema de deflexiones, ¿no? Tengo esto. PL, ¿no? La flecha máxima de esto no me acuerdo, a ver, lo voy a buscar. Esto ya viene dado por tablitas, ¿no? De vigas, a ver, la flecha de una carga uniforme, de una viga uniforme, pero una viga simplemente con una carga puntual. Me dice que es PL al cubo, P longitud al cubo entre 48 e I, ¿no? Esta sería. Ahora, lo voy a hacer con blanco. La carga P lo voy a obtener, ¿no? Está por dato, viene dado por dato. La longitud, lo mismo. La longitud de mi viga, acá está. Módulo de elasticidad. Acá es donde está mi duda. Lo mismo que la inercia, ¿no? Recordemos que mi sección transversal de este es esto, ¿no? Aquí es madera y aquí es acero. Y he trabajado por el método de la inercia ponderada, ¿no? Si estuviera acá, en este otro ejercicio, ¿no? Tengo mi viga simplemente apoyada, mi carga uniforme, ¿no? Mi longitud, P. En este caso, esta sección transformada de dos materiales se ha transformado a una sección de un solo material, ¿no? En este caso al acero, con la deflexión máxima que era P por L al cubo dividido entre 48E. ¿Y qué inercia va a ser? En este caso, esta es la inercia del acero, por tanto, este va a ser el módulo de elasticidad del acero, ¿no? Y voy a tener la deflexión máxima. Pero digamos que he resuelto por el método del área ponderada. En este caso, no, tengo una inercia ponderada. Entonces, ¿qué módulo de elasticidad voy a usar? Ese sería mi gran duda, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a transformar esta inercia ponderada a una inercia del acero. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues es muy simple, es la inercia ponderada de ambos materiales. Eso voy a hacer acá con esto. Yo quiero la inercia del acero, ¿no? Lo que ya he obtenido en mi anterior ejercicio. Esto no es simplemente igual a la inercia ponderada en Z dividido entre el módulo de elasticidad del acero. Es decir, todo esto copio, ¿no? Lo divido entre el módulo de elasticidad del acero, que es igual a 2 por 10 a la 6. Esto va a ser igual a, ¿no? 357.3716. Una calculadora, ahora, ¿no? Este tiene unidades de, hasta las mismas unidades, ¿no? Kilogramos, centímetro al cuadrado, y este tiene unidades de kilogramos, centímetro al cuadrado multiplicado por centímetro a la cuarta, ¿no? Esto con esto se va y las unidades me quedan en centímetro a la cuarta. Entonces, esto para mí vendría a ser la inercia del acero. Pero esta inercia ya lo hemos calculado por el método de la sección transformada, ¿vemos? ¿No? Y es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Si trabajan en una calculadora científica, el resultado es exactamente lo mismo, ¿no? Si redondean, ya va a variar un poco los decimales, ¿no? Pero si trabajan en una calculadora con todos los decimales, una calculadora científica, les va a dar el mismo resultado, ¿no? Entonces esto vendría a ser el método del área ponderada. Ahora yo quiero la inercia de la madera, ¿no? Digamos que he homogenizado la madera, ¿no? Este acero lo he transformado a madera. Esto se queda tal cual está, pero esto va a aumentar su ancho, ¿no? Lo puedo hacer ese ejercicio, ¿no? Pero ya considero que ya es suficiente. Simplemente acabo de hacer.
La inercia de la madera no es otra cosa que la inercia ponderada en Z dividido entre el módulo de elasticidad de la madera. Entonces digo, bueno, acá está. ¿Dónde está mi inercia ponderada? Es todo esto. Copiar. Ahí está, ¿no? Inercia ponderada, kilogramos centímetro al cuadrado, dividido entre el módulo de elasticidad de la madera, 0,1 por 10 a la 6. Entonces digo 714 por 0,1, ¿no? Y me da 7147.4314. 4314 centímetros a la cuarta. Esto vendría a ser mi inercia de mi sección de mi viga de distintos materiales transformado a la madera, digamos, ¿no? Ahora sí, recordemos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Esta inercia, si yo ya lo tengo respecto al acero, pues trabajo con el módulo de elasticidad del acero. Pero si, digamos, he trabajado con la madera, entonces sería 48 de la madera por la inercia de la madera, ¿no? La inercia del acero es esto, la inercia de la madera es esto, ¿no? Ahí es donde se tiene que tener cuidado, ¿no? Entonces, ese sería el método del área ponderada. Personalmente, este método me parece interesante. Lo he visto en un solo libro lo he visto, ¿no? Que aplican esto. ¿Cómo calculamos el tema de esfuerzos, ¿no? Esfuerzos por flexión, esfuerzos por cortante, también es interesante, ¿eh? Ya no usamos esta ecuacióncita, ¿no? O bueno, usamos esta misma. Esfuerzo, momento, inercia por Y. Pero acá viene la inercia transformada, es decir, la inercia del acero, ¿no? Y de acuerdo a nuestra viga de distintos materiales, vemos, ¿no? En qué material es acero y en qué material es madera. Si es una fibra, pertenece a la madera, lo multiplicamos por N, ¿no? Por la relación modular, también lo llaman esto. La relación modular es esto, N. En este caso ya se aumenta algo más, ¿no? Es más interesante. A ver si lo hacemos en otro video, ¿no? El tema de esfuerzos por flexión y esfuerzos cortantes por flexión, ¿no? Bueno, eso sería todo. Espero que se me haya entendido, ¿no? He tratado de explicarme lo mejor que he podido, ¿no? En el examen de auxiliatura, ¿no? Para los que son de la Facultad Nacional de Ingeniería, ¿no? Del ingeniero mercado, entraba esto, ¿no? Muchos lo homogenizaban y lo medio que aplicaban una transformación, ¿no? En la mayoría de los libros está eso, para secciones variables, ¿no? Pero el ingeniero mercado hacía valer más esto, trabajar el método del área ponderada, ¿no? Tener una inercia así de grande, siempre les va a salir una inercia muy grande, ¿no? Multiplicado por exponentes a la 6, a la 9, ¿no? Un valor muy grande, ¿no? Y posteriormente obtener la inercia de cada material, inercia respecto al acero, respecto a la madera, ¿no? Y trabajar en esta ecuación, ¿no? El ingeniero mercado hacía valer más esto, ¿no? Lo que hacían, lo transformaban también, trabajaban con áreas, perdón, ya me acordaba, ¿no? También trabajaban con áreas y lo transformaban el área. Y les salía directamente, les salía esto, ¿no? También es válido, pero el ingeniero mercado más hacía esto. Es un pequeño aporte, creo que, ¿no? En la enseñanza que ese ingeniero nos ha aportado a nosotros como estudiantes. Bueno, eso sería todo, espero que se me haya entendido. Gracias y hasta luego.